entré a trabajar como guardia de seguridad desde hace más de 10 años. He cuidado fábricas abandonadas, hospitales viejos, bodegas en zonas donde ni la policía quiere entrar. Pensé que ya lo había visto todo. Pensé mal. Esta historia la cuento ahora porque ya no trabajo ahí y porque, sinceramente, dudo que vaya a durar mucho más. El turno nocturno siempre empieza igual. Firmas, llaves, radio, linterna, cámaras. Esa noche me asignaron un complejo industrial en las afueras de la ciudad. Un lugar enorme, cercado, con 3 naves principales y un edificio administrativo de 4 pisos. Oficialmente estaba vacío. Oficialmente. El supervisor me dijo algo que me pareció raro antes de irse. Si escuchas algo, no salgas de la caseta después de la 1:30. No explicó más. A las 11:40 p.m. todo estaba normal. El viento movía los árboles, las cámaras no marcaban movimiento, el radio solo soltaba estática de vez en cuando. A medianoche empecé la ronda. Caminé por el perímetro, revisé candados, portones, puertas de emergencia. Todo cerrado. Todo en orden. Pero había una sensación constante como si alguien me observara desde dentro de los edificios. A la 1:12 a.m. ocurrió la primera cosa extraña. En la cámara 6, la que apunta al pasillo del edificio administrativo, apareció movimiento. Una silueta cruzó el pasillo. Pensé que era un reflejo, quizá una rata grande. Rebobiné. La silueta volvió a aparecer. Caminaba erguida. Tomé el radio. Central, ¿hay alguien más asignado aquí esta noche? Silencio. Central, repito, ¿hay otro guardia en el complejo? Solo estática. Y luego, una respiración. No la mía. Del radio. Apagué el volumen de golpe. Me quedé mirando las pantallas. La cámara 6 volvió a la normalidad. Vacía. Respiré hondo y me convencí de que el cansancio me estaba afectando. Error número 1. A la 1:29 a.m., exactamente, el reloj digital de la caseta se apagó solo. Las luces parpadearon. Todas las cámaras se congelaron al mismo tiempo. Y entonces escuché un golpe. No afuera. Dentro del edificio administrativo. Recordé las palabras del supervisor. No salgas después de la 1:30. Miré la hora en mi celular. 1:31 am. El golpe se repitió. Más fuerte. Como si alguien empujara una puerta metálica desde adentro. El radio volvió a encenderse solo, y esta vez sí hubo una voz. Distorsionada, lenta, como grabada en una cinta vieja. Guardia, ¿puede venir? Mi estómago se cerró. Esa voz no era de ningún compañero. Sonaba húmeda. Cansada. Como si llevara años hablando desde un lugar sin aire. Me levanté de la silla sin darme cuenta. Caminé hasta la puerta de la caseta. La linterna me temblaba en la mano. Afuera, el complejo estaba completamente oscuro. Ninguna luz de emergencia. Ningún sonido de animales. Nada. Volví a escuchar la voz. Esta vez venía de todos lados. Aquí nos quedamos, tú también puedes. La puerta del edificio administrativo, que yo mismo había revisado y cerrado, estaba abierta. Y desde la oscuridad del interior, algo dio un paso hacia la luz. La luz de mi linterna alcanzó apenas a rozar lo que salió del edificio administrativo. No era una persona completa, no como debería verse alguien vivo. Era alto, demasiado delgado, y su uniforme de guardia colgaba de su cuerpo como si llevara décadas puesto. Reconocí el logo bordado en el pecho, era el mismo de la empresa para la que yo trabajaba. Di un paso atrás sin querer. El suelo crujió bajo mi bota y ese sonido pareció despertarlo. Levantó la cabeza muy despacio. Su cuello hizo un chasquido seco, antinatural. Cuando la luz iluminó su cara, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Tenía ojos, pero estaban completamente blancos, como si alguien los hubiera hervido. La boca se le movía, pero no hablaba todavía. No debiste salir, dijo al fin, con una voz que sonaba como varias voces superpuestas. A nosotros también nos dijeron que no saliéramos. Corrí de vuelta a la caseta y cerré la puerta de un portazo.
Tragué saliva, respirando como si acabara de correr kilómetros. Miré las cámaras otra vez. Ya no estaban congeladas. En la pantalla del edificio administrativo había más figuras. No una. 5. 7. 12. Todos con uniforme de seguridad. Algunos estaban de pie. Otros arrastrándose. El radio volvió a sonar. Turno nocturno, turno eterno. Lo apagué y lo arrojé contra la pared. El silencio que quedó fue peor. Empecé a escuchar pasos alrededor de la caseta. Lentos. Coordinados. Como si me rodearan. Golpearon la puerta una vez. No fuerte. Solo para avisar que estaban ahí. Miré la hora en el celular. 1:47 am. El vidrio de la ventana se empañó desde afuera. Una mano se apoyó en él, dejando una marca oscura. Luego otra. Luego otra más. Sombras cruzaban frente a la luz exterior, tapándola y destapándola, una y otra vez. Sal, compañero, dijo una voz distinta, más joven. Hace frío aquí afuera. Reconocí esa voz. Era la mía. Me cubrí la boca para no gritar. En la cámara que apuntaba al exterior de la caseta, me vi a mí mismo parado frente a la puerta. Mismo uniforme. Misma cara. Pero sonriendo. Una sonrisa que yo jamás haría. La copia levantó la mano y golpeó la puerta desde afuera al mismo tiempo que alguien golpeó desde adentro. Sentí el impacto detrás de mí. Giré de golpe. La pared de la caseta se estaba abollando hacia adentro, como si alguien empujara desde el otro lado con una fuerza imposible. El metal crujía. Los tornillos vibraban. No hay salida, susurraron todas las voces al mismo tiempo. Ningún guardia se va, solo se turnan. Las luces se apagaron por completo. Mi linterna empezó a parpadear y, en cada destello, veía algo distinto dentro de la caseta. Sombras que no estaban antes. Manos saliendo del suelo. Rostros formándose en las paredes, como si el lugar mismo estuviera vivo. El reloj del celular vibró. 2 am. Y con ese cambio de hora, algo cambió en ellos. Los golpes cesaron. Los pasos se alejaron. El silencio volvió, pero no era alivio, era expectativa. Sabía que esto no había terminado. Solo había empezado el siguiente turno. El silencio no duró ni un minuto. Primero fueron susurros, casi imperceptibles, mezclados con un sonido metálico, como cadenas rozando el concreto. Luego, pasos. Muchos pasos. Lentos, acompasados, como si alguien marcara un ritmo con intenciones. No había luces suficientes para verlos bien, pero el reflejo de sus sombras se proyectaba en las paredes de la caseta y en los ventanales. No eran sombras normales. Eran humanas demasiado largas, distorsionadas, como si el edificio mismo las hubiera estirado. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Cada fibra de mi cuerpo parecía congelada. El radio encendido volvió a crujir. Guarda, no te vayas, el turno nunca termina. La voz venía de todas partes a la vez y a la vez de ninguna. Me giré lentamente y lo vi. Una figura detrás del escritorio, erguida, pero demasiado alta. Su uniforme era idéntico al mío, pero su rostro estaba difuminado, como si alguien hubiera borrado los rasgos. No deberías estar solo, dijo. La voz era la mía, pero no era yo. El turno te reclama. El sudor me recorría la espalda. La linterna temblaba entre mis manos. La figura dio un paso hacia mí y sentí que el aire se volvía más denso, pesado, como si respirar fuera un acto consciente que consumiera toda mi energía. Intenté retroceder, pero tropecé con la silla. Caí de espaldas. La figura no se movió más rápido, solo lo suficiente para bloquear la salida. Escuché un golpe detrás de mí. El vidrio de la caseta se fracturó levemente, y una mano surgió, estirada, demasiado delgada. Parecía humana, pero no lo era. Los dedos se alargaban de forma imposible, y la piel estaba cubierta de pequeñas cicatrices oscuras. Sal, cubre el turno, no hay otra opción, dijo la voz, desde el otro lado de la puerta y desde dentro de la caseta al mismo tiempo. Intenté gritar, pero mi voz salió débil, como si el aire mismo se negara a dejarla escapar.
La figura frente a mí levantó un brazo y señaló hacia la cámara que apuntaba al exterior. En el monitor, me vi a mí mismo otra vez. Mirando. Sonriendo. Y detrás de mí, algo más se movía. Otra copia, otra sombra, como si alguien hubiera replicado cada movimiento que había hecho esa noche, incluso mi miedo. La puerta principal se abrió de golpe. No era el viento, no eran bisagras. Algo empujaba desde afuera. Miré la cámara del patio. Sombras altas se movían entre los contenedores, deslizándose como si el suelo no las soportara. No tenían caras, solo ojos brillando, fijos en mí. El reloj del celular marcaba 2:15 AM. Cada segundo parecía más largo que el anterior. Sentí un tirón en la pierna. Miré hacia abajo. Otra mano emergía del piso. Esta vez no era solo un brazo, sino un cuerpo completo, retorcido, con uniforme de guardia rasgado. Intenté levantarme, pero la mano me jaló hacia abajo. Nunca termina, susurró la voz. Cada guardia queda pero no se va. Mi linterna cayó al suelo. El haz de luz iluminó la caseta por un instante, y vi algo que me congeló. En cada esquina, cada sombra, había alguien o algo con uniforme, idéntico al mío, mirándome. Algunos de pie, otros arrastrándose, pero todos me señalaban. Todos esperaban. La linterna rodó hasta quedar frente a mí y se apagó. Todo quedó en la oscuridad total. Pero sentí que no estaba solo. Nunca lo estuve. Y entonces escuché un murmullo cerca de mi oído, cálido y húmedo. Tu turno empieza ahora. El suelo crujió bajo mis pies y algo me empujó hacia el pasillo que conectaba con la nave principal. Supe que no había escapatoria. La noche solo acababa de empezar. Caí de rodillas en el pasillo que conectaba con la nave principal. El aire estaba pesado, cargado de un olor a óxido y metal viejo. Miré alrededor y el pasillo parecía más largo que antes, como si se hubiera estirado durante la noche. Las luces parpadeaban, algunas apagadas por completo, dejando zonas de sombra donde juraría ver figuras moviéndose, pero cada vez que dirigía la linterna hacia ellas nada. Solo oscuridad. Sentí pasos detrás de mí. No humanos. Pesados. Lentamente acompasados, como un ejército invisible marchando al mismo ritmo de mis propios latidos. Intenté levantarme y correr, pero las piernas no respondían del todo. Cada paso me costaba un esfuerzo monstruoso, como si algo estuviera absorbiendo mi fuerza. Al mirar hacia atrás, lo vi. Una fila interminable de figuras con uniforme de seguridad idéntico al mío, moviéndose lentamente, con las cabezas inclinadas, los brazos colgando de forma antinatural. Sus ojos brillaban con un color blanquecino que no era humano. No pronunciaban palabras, solo se desplazaban hacia mí, sin prisa, pero sin detenerse nunca. Un ruido metálico rompió el silencio. Desde lo profundo de la nave principal algo cayó al suelo. Un golpe seco, luego otro, como si alguien o algo arrastrara cadenas pesadas. La respiración en mis oídos aumentó. No era mi respiración. No podía ser. Vi una puerta lateral abierta. Una luz tenue salía de ahí, más cálida que las frías luces del pasillo. Corrí hacia ella, jadeando. Al cruzar el umbral, encontré una sala de control llena de monitores. En cada uno, imágenes de todas las áreas del complejo. Y en todas, figuras idénticas a las que había visto. Guardias o lo que habían sido guardias. Mirándome. Esperándome. Mi corazón se aceleró cuando noté que en un monitor la figura de mí mismo estaba caminando por el pasillo, justo detrás de mí, sonriendo con una mueca que no me pertenecía. Intenté moverme, gritar, correr hacia la salida, pero me sentí atrapado por una fuerza invisible. No puedes, susurró la voz. El turno no termina hasta que entres. Escuché pasos más fuertes detrás de mí. Cuando me giré, vi como una de las figuras avanzaba hacia mí por el suelo, no caminando, sino deslizándose, estirando sus piernas de manera imposible. La linterna cayó de mis manos y se apagó. La oscuridad me envolvió, pero algo me iluminaba desde todos lados. Los ojos blancos y vidriosos de decenas de figuras que aparecían en la penumbra, mirándome fijamente.
Un chillido profundo salió de la nave principal, resonando por todo el edificio, haciendo vibrar las paredes. Era un sonido que no era de este mundo. Un grito de advertencia o amenaza, no podía distinguirlo, pero me atravesó el pecho. Entonces escuché detrás de mí el golpe de la puerta metálica cerrándose lentamente, y la voz volvió, esta vez directamente en mi cabeza. Tu turno ha comenzado. No había escapatoria. Cada camino que intentaba recorrer me llevaba de nuevo al mismo lugar. La sala de control, rodeado por los monitores que mostraban copias de mí mismo y figuras que nunca paraban de moverse. Cada segundo que pasaba, sentía como perdía más de mi voluntad. Como si algo dentro de esas figuras absorbiera mi miedo y mi fuerza vital. Un sonido metálico, como cadenas arrastrándose, empezó a acercarse por detrás. No me movía solo una figura ahora, sino varias. Sentí la presión en el aire crecer, la temperatura caer, y un frío húmedo recorrer todo mi cuerpo. Supe entonces que no solo estaban esperando, estaban cazando. Intenté retroceder, pero mis pies estaban pegados al suelo. Las figuras se acercaron, lentamente, como midiendo cada movimiento mío. Una voz más cercana que cualquier otra dijo: no hay salida, solo el turno eterno. El pánico me paralizó por completo. Todo mi cuerpo temblaba, y la sala de control ya no parecía real. Los monitores se deformaban, mostrando pasillos infinitos y cuerpos retorciéndose. Me sentí atrapado, completamente solo aunque sabía que no lo estaba. El frío se volvió insoportable. No era solo temperatura, era una sensación que se metía debajo de la piel, como si algo estuviera drenándome desde adentro. Intenté mover los pies otra vez y sentí un tirón seco, como si el suelo me sujetara. Miré hacia abajo y vi sombras enredándose alrededor de mis botas, no sólidas, pero pesadas, vivas. Las figuras ya no estaban solo frente a mí. Estaban detrás, a los lados, incluso sentía su presencia sobre mí, como si colgaran del techo. Escuchaba respiraciones desacompasadas, algunas rápidas, otras tan lentas que parecían no necesitar aire. Cada respiración traía consigo susurros, frases incompletas, palabras repetidas una y otra vez. Falta uno. El turno. Quédate. Uno de los monitores explotó en estática. Luego otro. Las pantallas empezaron a mostrar lo mismo. La caseta de seguridad, vacía. La silla girando lentamente. El radio encendido. El reloj marcando una hora que no cambiaba nunca. 1:30 am. Sentí un golpe en el pecho y caí de espaldas. Algo se subió encima de mí. No lo veía bien, pero su peso era real. Demasiado real. Su rostro se acercó al mío y por primera vez distinguí rasgos claros. Era un hombre mayor, con barba descuidada y ojos hundidos, usando un uniforme viejo, distinto al mío. El logo ya no existía. Yo intenté irme, me dijo en voz baja. Me escondí, me resistí, pero el turno siempre cobra. Su cuerpo empezó a deformarse frente a mis ojos. Su rostro se estiró, la boca se abrió más de lo normal, y de su garganta salió un sonido húmedo, profundo, como si algo más estuviera hablando a través de él. Sentí sus manos aferrarse a mis brazos y el dolor fue inmediato, ardiente, como si me quemaran por dentro. Grité. Esta vez sí grité. Y el sonido rebotó por toda la nave, multiplicándose, devolviéndome ecos de gritos que no eran míos. Decenas. Cientos. Las figuras empezaron a acercarse más rápido ahora. Ya no caminaban lento. Se arrastraban, se deslizaban, se doblaban en ángulos imposibles. Una de ellas pasó junto a mí y vi su rostro por completo. Era joven. Demasiado joven. Tenía los ojos llenos de lágrimas negras. Solo quería el trabajo, susurró. Solo una noche. Algo me jaló del cuello y me levantó del suelo. Sentí que me arrastraban por el pasillo hacia la nave principal. Las luces se encendían y apagaban al ritmo de un latido gigantesco, como si el edificio tuviera un corazón oculto. En cada destello veía cuerpos colgados de las paredes, fundidos con el metal, con los ojos abiertos, mirándome pasar. Falta poco, dijo la voz profunda, la que parecía mandar. Pronto entenderás. Me arrojaron al centro de la nave.
El espacio era enorme, pero se sentía cerrado, opresivo. En el suelo había marcas, círculos oscuros, como si algo hubiera sido arrastrado ahí una y otra vez. Las figuras formaron un círculo a mi alrededor. Todas mirándome. Todas esperando. El reloj de mi celular vibró una última vez antes de apagarse. 2:59 am. El silencio cayó de golpe. Todas las figuras se detuvieron al mismo tiempo. Sus cabezas se giraron hacia la misma dirección. Una puerta metálica al fondo de la nave, que empezó a abrirse lentamente con un chirrido que me atravesó los huesos. Desde la oscuridad del otro lado salió algo distinto. No llevaba uniforme. No caminaba como los demás. Su presencia aplastaba el aire. Sentí ganas de llorar, de suplicar, de huir, pero no podía moverme. Uno más, dijo esa cosa, con una voz que no necesitaba gritar. El turno debe continuar. Supe entonces que las figuras no eran el castigo. Eran el resultado. Y cuando el reloj invisible marcó las 3 am, entendí que lo peor aún no había comenzado. El suelo tembló bajo mis pies. Las figuras que me rodeaban se inclinaron hacia adelante, como si respondieran a un comando invisible. La puerta metálica al fondo se abrió completamente, dejando ver una oscuridad tan densa que parecía absorber toda luz de la nave. No era solo sombra. Era una ausencia de espacio, un vacío que me llamaba, que parecía tragar el aire mismo. Sentí un tirón en el estómago. La fuerza no era física, era algo peor. Una presión en la mente, un peso que te obliga a obedecer sin tocarte. Intenté gritar, pero la voz se me atascó en la garganta. El miedo no era solo miedo. Era hambre, sed, frío, cansancio, desesperación, todo a la vez. Me arrastró hacia la puerta como si el piso fuera un río de concreto líquido. Del otro lado, algo se movió. Al principio pensé que era una sombra, pero luego distinguí siluetas. Guardias, como yo, pero no vivos. Algunos se balanceaban, otros arrastraban los pies, todos con los ojos blancos, todos siguiendo un ritmo imposible, sincronizados como si fueran parte de una máquina. Tu turno, susurró la voz de la cosa. Todo empieza cuando las 3 marcan. El reloj de la caseta, de alguna manera, marcaba ahora 3 am exactas, aunque mi celular mostraba otra hora. Todo se volvió intenso de golpe. Luces parpadeando, golpes metálicos, el sonido de respiraciones múltiples mezcladas en un murmullo ensordecedor. Una de las figuras avanzó hacia mí. Su rostro era mi cara exacta, pero distorsionada, con la boca abierta demasiado, mostrando dientes irregulares y brillantes. Intenté retroceder, pero sentí que algo se me enredaba en los tobillos. Sombras que salían del suelo, que me sujetaban con fuerza sobrenatural. No, logré susurrar, yo no pertenezco aquí. Una voz detrás de mí respondió al mismo tiempo que las sombras me levantaban del suelo. Todos creemos eso al principio. De repente, todo cambió. La nave se deformó. Los techos se estiraron, las paredes se curvaron hacia adentro y el suelo empezó a temblar como si la propia construcción respirara. Las figuras se multiplicaron, cada sombra generando otra sombra, hasta llenar la nave por completo. Sentí que estaba rodeado de cientos, quizá miles de réplicas de mí y de otros guardias. Es tu turno, dijo la voz principal, más cerca que nunca. Aprende rápido, o nunca saldrás. Intenté resistirme, forcejear, pero no había forma. Cada vez que movía un brazo, sentía que las sombras lo retenían. Cada paso que daba, el suelo me empujaba hacia la puerta del vacío. Y entonces lo vi. Algo emergiendo desde la oscuridad profunda más allá de la puerta. No era humano. No era sólido. Era un cambio en el aire mismo, un vacío que se transformaba en forma. Algo que se alimentaba del miedo y la voluntad. Sus ojos eran huecos brillantes en la oscuridad. Las figuras a mi alrededor empezaron a inclinarse hacia el vacío, como reverenciando, y su sincronización se volvió hipnótica. Cada respiración que intentaba tomar era replicada por decenas de ecos a mi alrededor, devolviéndome mis propios jadeos multiplicados, amplificados. Tu turno comienza, repitió la voz. Y no hay final. Sentí que me levantaban del suelo. Flotaba, suspendido en medio de la nave,
rodeado de figuras idénticas. El vacío delante de mí parecía acercarse, atrayéndome lentamente. Una de mis copias, más cercana, se inclinó hacia mí y susurró: «Aprende rápido o nunca saldrás». El murmullo colectivo de todas las figuras se volvió ensordecedor. Cada una parecía emitir una advertencia, un recordatorio de que nadie había escapado después de las 3. Y en ese momento, entendí algo aterrador. No era la nave la que estaba viva. Era el turno. El vacío avanzó hasta quedar justo frente a mí. No se movía como algo físico. Era más bien como si el espacio se plegara, como si la realidad se estuviera doblando para dejarlo pasar. Sentí un dolor punzante en la cabeza, recuerdos mezclándose, desordenándose. Mi nombre, mi casa, mi vida antes de ese turno, todo empezó a sentirse lejano, poco importante, como si perteneciera a otra persona. Las figuras comenzaron a hablar al mismo tiempo. Ya no eran susurros. Eran instrucciones. Vigila. Observa. No intervengas. No duermas. No salgas. Sentí algo entrar en mi pecho. No fue una garra ni un golpe, fue una sensación de invasión, como si me vaciaran por dentro y colocaran algo más en su lugar. El miedo empezó a apagarse, reemplazado por una calma artificial, peligrosa. Entendí entonces que eso era lo peor. Cuando dejabas de tener miedo, ya no luchabas. Vi escenas que no eran mías. Guardias de otras épocas, otros lugares. Hospitales, estacionamientos, fábricas, centros comerciales. Todos de noche. Todos con la misma regla no escrita. Todos con alguien que escuchó algo, vio algo y no volvió a salir igual. Algunos gritaban. Otros suplicaban. Algunos aceptaban rápido. Esos duraban más. El vacío se detuvo. Las figuras se separaron. Sentí mis pies tocar el suelo otra vez. El temblor cesó. La nave volvió a su forma normal, como si nada hubiera pasado. Las luces se estabilizaron. El silencio regresó. La puerta metálica se cerró de golpe. Parpadeé. Estaba de pie en la caseta de seguridad. La silla frente a mí. El radio en la mesa. Las cámaras funcionando. Todo parecía normal. Demasiado normal. Miré el reloj. 3:01 AM. El turno seguía. Me toqué el pecho. Mi corazón latía pero lento. Regular. Como si no tuviera prisa. Como si supiera que no iba a ir a ningún lado. Las cámaras mostraban el complejo vacío. Ninguna figura. Ninguna sombra. Solo edificios silenciosos bajo la noche. El radio emitió estática y luego mi propia voz, calmada, profesional. Central, todo en orden. Sin novedades. No recordaba haber hablado. Intenté levantarme para salir, para huir, pero algo dentro de mí lo detuvo. Una certeza absoluta. No debía salir. No podía salir. Ese ya no era mi papel. Un movimiento apareció en la cámara 6. Una silueta caminando por el pasillo del edificio administrativo. Erguida. Nerviosa. Humana. Un nuevo guardia. Sentí una leve presión en la garganta, como si una voz quisiera salir. La mía. Pero no con miedo. Con advertencia. El reloj avanzó lentamente. 1:29 AM. Y por primera vez entendí la verdad completa. Nadie desaparece en el turno nocturno. Solo se quedan cuidando que el siguiente no escape. Si algún día entras a trabajar de guardia y te dicen que no salgas después de cierta hora, haz caso. Porque si pasas de las 3 AM, alguien te estará observando desde las cámaras esperando que tomes tu lugar.